¿Qué nos define como humanos? Obviamente, somos simios bípedos y sin mucho pelo, y a primera vista sin ninguna habilidad, especialmente increíble. Pero lo que realmente nos distingue es nuestro cerebro con nuestra capacidad para comunicarnos de manera increíblemente sofisticada. No tenemos un solo idioma, sino cientos, incluso miles, depende de cómo lo definas. Además, somos dependientes de las herramientas. Básicamente no podríamos hacer casi nada sin ellas, pero eso también significa que tenemos la habilidad de crearlas y usarlas. Somos creativos y gracias a nuestras herramientas y lenguaje, hemos logrado expresar ideas complejas y abstractas. Y de manera general es lo que nos ha llevado a conquistar todo el planeta. Pero, ¿de dónde viene todo esto? Pues si empezamos a rastrear de dónde vienen todas estas características, tendríamos que retroceder bastante en el tiempo, hasta dueños de cráneos como este. Este es Sangiran 17, o al menos una copia de plástico. Fue excavado en la isla de Java, Indonesia, y perteneció a alguien que vivió hace aproximadamente 1.5 millones de años. Hoy los llamamos Homo erectus, y son los primeros homínidos que realmente merecen ser llamados humanos. Desde su biología hasta su tecnología, su expansión global e incluso sus posibles habilidades artísticas y lingüísticas, estos individuos fueron un salto enorme en la evolución humana. Hoy quiero explorar qué los hace tan especiales y por qué creo que son los primeros verdaderos humanos. El Homo erectus es uno de los fósiles más estudiados, pero sus orígenes siguen siendo un misterio. Hace 2.5 millones de años, después de una gran glaciación, varias especies de los primeros Homo y Australopithecus coexistieron en el este de África. Sin embargo, las identidades de estas especies aún se debaten. Por mucho tiempo, el Homo habilis fue considerado el primero de nuestro género, porque se encontró junto a herramientas de piedra. Pero algunos antropólogos piensan que era demasiado primitivo para ser considerado parte de nuestro género, y lo clasifican más como un tipo de Australopithecus. Luego está el Homo rudolfensis, que parece una versión más grande del habilis, pero ni siquiera está claro si es una especie distinta. Debido a estas confusiones, muchos expertos simplemente los llaman los primeros Homo. Pero con la línea entre Australopithecus y Homo aún difusa, es difícil saber exactamente cuándo y dónde surgió el Homo erectus. Los fósiles más antiguos de Homo erectus aceptados por la comunidad científica tienen alrededor de 1.9 millones de años y provienen de Koo-Bifora, en Kenia. Pero aquí viene lo interesante. Uno de los fósiles más famosos de Homo erectus no se encontró en África, sino en Georgia, y data de hace 1.8 millones de años. Sí, Georgia, en Eurasia. Esto demuestra que el Homo erectus ya estaba migrando fuera de África poco después de su aparición. Y aquí hay un dato curioso. No necesitaban un cerebro enorme para hacerlo. Aunque a menudo pensamos en nosotros como cerebros con patas, el Homo erectus tenía un cerebro más pequeño que el nuestro, pero eso no les impidió conquistar medio mundo. Dentro de lo que llamamos Homo erectus, hay una gran variedad. Vivieron durante 1.8 millones de años en 3 continentes: África, Asia y Europa. Y su diversidad es tan grande que a veces se les clasifica como especies diferentes, como el Homo ergaster. Pero hoy no nos complicaremos con eso. Lo importante es que el Homo erectus fue un pionero. Fueron los primeros en dominar el fuego, en fabricar herramientas más avanzadas, las famosas hachas de mano achelenses, y posiblemente en desarrollar formas rudimentarias de arte y lenguaje. En resumen, el Homo erectus fue el primer homínido en combinar todas las características que asociamos con la humanidad, no solo las usando herramientas, sino también mejorándolas. Salieron de África y se adaptaron a entornos completamente nuevos. Además, algunos expertos creen que podrían haber tenido formas básicas de arte o comunicación compleja. Así que, la próxima vez que te mires al espejo, recuerda que gran parte de lo que eres comenzó con estos increíbles viajeros de hace millones de años. ¿Por qué el Homo erectus es tan especial? Aunque hay mucha variación entre los fósiles de Homo erectus y vivieron durante un período de tiempo enorme, casi 2 millones de años, hay algunas características clave que los unen y los hacen definitivamente Homo erectus. Comparados con los primeros Homo y los Australopithecus, tenían cuerpos más grandes, dientes más pequeños y mandíbulas menos prominentes. Pero el primer gran cambio fue su cerebro más grande. ¿Qué te está pareciendo este video? Si lo estás disfrutando, te invito a dejar tu like y comentar qué te está pareciendo, o alguna idea para algún otro tema que te gustaría que exploremos. Dicho esto, continuemos con el video. Los primeros Homo erectus, a veces llamados Homo ergaster, como los encontrados en Dmanisi, Georgia,
tenían un cerebro de unos 540 centímetros cúbicos. Eso es más grande que el de un chimpancé, pero no mucho más. Sin embargo, si saltamos medio millón de años adelante, a fósiles como Sangiran 17 en Indonesia, vemos que su cerebro había crecido hasta unos 1200 centímetros cúbicos. Para ponerlo en perspectiva, un Homo sapiens moderno, como tú o yo, tiene un cerebro de unos 1350 centímetros cúbicos. En medio millón de años, prácticamente triplicaron el tamaño de su cerebro. Eso es un cambio enorme y significativo. El Homo erectus fue el primer homínido con la capacidad de correr largas distancias. Esto lo sabemos por su pelvis en forma de cuenco, que les permitía una biomecánica eficiente para correr. Según modelos matemáticos, podrían haber sido capaces de correr durante 5 horas seguidas. Eso es mucho más de lo que la mayoría de nosotros podríamos hacer hoy. Pero, ¿cómo correr tanto sin sobrecalentarse? Aquí entra otro dato fascinante. Estudios genéticos sugieren que los genes para la piel oscura evolucionaron hace unos 1.2 millones de años. Esto significa que, para entonces, el Homo erectus ya había perdido gran parte de su pelo corporal y estaba expuesto al sol. Así que, casi con seguridad, fueron los primeros homínidos sin pelo. Estos rasgos, cerebros grandes, capacidad para correr y piel sin pelo, no son solo curiosidades. Juntos, representan un cambio radical en el paquete morfoconductual del Homo erectus. Ya no se parecían a un chimpancé que caminaba erguido, se parecían mucho más a nosotros. Caminaban largas distancias para conseguir comida y su dieta era de alta calidad. Para alimentar ese cerebro en expansión, necesitaban alimentos ricos en nutrientes. Y no se conformaban con cualquier cosa. Los huesos que dejaron atrás muestran que tenían acceso a las partes más nutritivas de animales grandes, como hipopótamos y jirafas. Esto sugiere que no solo eran cazadores habilidosos, sino que también sabían cómo aprovechar al máximo sus presas. Correr y cazar está muy bien, pero hay algo que nos define como humanos modernos: el lenguaje. Entonces, ¿podía el Homo erectus hablar? Esta es una pregunta complicada. Para que exista el lenguaje, deben cumplirse ciertas condiciones biológicas. La primera es un cerebro grande, y como ya hemos visto, el Homo erectus lo tenía. Pero un cerebro grande no significa automáticamente que esté cableado para el lenguaje. Aquí hay un dato curioso. Algunos científicos creen que el Homo erectus podría haber tenido una forma básica de comunicación, tal vez no tan compleja como la nuestra, pero suficiente para coordinar cacerías o transmitir conocimientos. Para que exista el lenguaje, no solo se necesita un cerebro grande, sino que también debe funcionar a un nivel cognitivo mucho más alto. Pero, según estudios recientes, existen un par de genes relacionados con una mayor conectividad cerebral y parecen haber evolucionado justo cuando el Homo erectus apareció en el registro arqueológico. No estoy diciendo que el Homo erectus tuviera un lenguaje tan complejo como el nuestro, para nada. Pero, como todo en la evolución, el lenguaje es un rasgo que se desarrolló gradualmente. Además, es poco probable que apareciera de la nada solo en los Homo sapiens. Así que no es descabellado pensar que los bloques fundamentales del lenguaje podrían encontrarse en el Homo erectus. Tal vez tenían alguna forma de comunicación rudimentaria, como un lenguaje de señas sofisticado. Claro, es difícil saberlo con certeza porque las palabras y los gestos no se conservan en el registro arqueológico. Pero si observamos las herramientas y la tecnología que dejaron atrás, está claro que estos individuos eran muy inteligentes. La tecnología por la que el Homo erectus es más conocido, y que probablemente les dio una ventaja evolutiva clave, es el fuego. La teoría principal es que los homínidos anteriores pasaban muchísimo tiempo y energía digiriendo carne cruda y alimentos difíciles de masticar. Por eso los Australopithecus tenían mandíbulas tan gruesas y robustas. Pero una vez que desarrollamos el fuego, este hizo gran parte del trabajo por nosotros. Cocinar los alimentos permitió que nuestros intestinos trabajaran menos y que nuestros cerebros absorbieran esa energía extra, lo que permitió que crecieran hasta el tamaño que tienen ahora. Es una teoría genial, pero hay un problema. La evidencia más antigua de fuego controlado que la mayoría de los arqueólogos aceptan tiene solo 780.000 años y proviene de Israel. Eso es mucho más reciente que la aparición de cerebros grandes en el registro fósil. Sin embargo, hay sitios más antiguos, como Koobi Fora, en Kenia, que podrían retrasar el uso controlado del fuego hasta hace 1.5 millones de años. El problema es que es difícil confirmarlo, ya que los incendios también pueden ocurrir de forma natural. ¿Cómo sobrevivieron sin fuego? Esto plantea una pregunta fascinante. Si el Homo erectus se expandió a territorios más fríos, ¿cómo lo hizo sin fuego para calentarse?
Tal vez se acurrucaban juntos para mantener el calor, o quizás tenían alguna forma rudimentaria de ropa. O ambas cosas, o ninguna. Aquí hay una idea intrigante. Tal vez nuestros ancestros ni siquiera cocinaban con fuego. Análisis de suelos en la garganta de Olduvai, datados hace unos 1.7 millones de años, sugieren que el área podría haber tenido aguas termales naturales. Esto llevó a los investigadores a preguntarse, ¿qué papel jugó esta agua caliente en nuestra evolución? En lugar de asar carnes y plantas, las hervían. Personalmente me encanta esta idea. Imagina un grupo de Homo erectus alrededor de una fuente termal, cocinando su comida en agua caliente. No solo es una imagen fascinante, sino que también podría explicar cómo se las arreglaron para expandirse sin depender del fuego. Pero, hablando de agua, hay otro gran debate sobre el Homo erectus y su relación con ella. El misterio de las migraciones a las islas. Cuando el Homo erectus salió de África, no lo hizo de manera consciente. Probablemente solo seguían a los animales, aprovechando los nichos ecológicos que podían ocupar. Básicamente, seguían su comida, y como resultado, se expandieron por el mundo de manera pasiva. Pero en el sudeste asiático, las cosas podrían haber sido diferentes. Recientemente se descubrió un nuevo homínido en la isla de Luzón, en Filipinas. Además, hace unos años, se encontraron herramientas de piedra en Filipinas que datan de hace 700.000 años. Lo fascinante de estos hallazgos es que las islas Filipinas ya eran islas en ese entonces. No hay forma plausible de que un homínido pudiera caminar hasta allí. Como mínimo, habrían tenido que cruzar unos pocos kilómetros de mar. Esto nos lleva al gran debate. ¿Cómo llegaron allí? ¿Fue un accidente? ¿Quizás fueron arrastrados por un tsunami? ¿O fue algo deliberado? ¿Se aventuraron a cruzar esos pocos kilómetros de mar para explotar un nuevo territorio? Por ahora es algo que no podemos responder con certeza. Este es un hacha de mano paleolítica, específicamente del estilo achelense. Y no, esta vez no es de plástico. La evolución del Homo erectus coincide con la aparición repentina de este nuevo tipo de herramienta en el registro arqueológico. Aunque parece simple, en realidad fue un salto gigante para la humanidad. Antes de esto, los homínidos producían herramientas del estilo Oldowan, que básicamente consistían en crear un borde cortante sin darle mucha forma al núcleo de la piedra. Eso era todo. Las herramientas achelenses, por otro lado, eran talladas por ambos lados. Fue una revolución tecnológica. Como puedes ver, requería la eliminación de muchas lascas para lograr esta forma tan precisa. Incluso una herramienta simple podría requerir la eliminación de 20 o 30 lascas. Esto demuestra un grado de pensamiento creativo por parte del Homo erectus. Imagina lo que implica tomar una roca y visualizar, a través de un proceso detallado en varios pasos, que dentro de ella había un hacha de mano. Es, francamente, ingenioso. Muestra un nivel de inteligencia y creatividad que es único en nuestro género. La navaja suiza de la prehistoria. Estas hachas de mano achelenses probablemente no tenían un solo propósito. Se usaban para cazar, para despiezar animales y quizás incluso para trabajar la madera y el hueso. Eran, básicamente, la navaja suiza original. Aunque, eso sí, eran bastante pesadas. Sin duda, con un hacha de mano como esta podías despiezar un animal o incluso matar a algo. No hay duda de eso. Pero, ¿hasta qué punto el Homo erectus trabajaba con madera y hueso? Es difícil decirlo. Las lanzas de madera más antiguas que se han encontrado hasta ahora son las lanzas de Schöningen, que tienen unos 500.000 años. Estas sobrevivieron en el registro arqueológico prácticamente por pura suerte. Probablemente fueron producidas por un neandertal o un proto-neandertal. Pero esto ocurrió dentro del mismo periodo de tiempo en que el Homo erectus aún existía. Personalmente, creo que el Homo erectus era más que capaz de producir algo similar. Si podían dar 20 o 30 pasos para convertir una roca en un hacha de mano, seguramente también podían afilar un palo, ¿no crees? En cuanto a las herramientas de hueso, el registro es escaso, pero no inexistente. Algunas de las más distintivas provienen de la garganta de Olduvai e incluyen esta increíble punta barbada. Si el Homo erectus realmente produjo esta herramienta, y la evidencia sugiere que sí, entonces es otro ejemplo brillante de su inteligencia. Si producir y usar herramientas es una característica definitoria de la humanidad, entonces el Homo erectus definitivamente estaba en el club de los humanos. No hay duda al respecto. De todas las características que he mencionado hoy, la producción de arte es probablemente la más definitoria. Ningún otro animal produce arte como lo hacemos los Homo sapiens. Así que, si estoy tratando de decidir si el Homo erectus era humano o no, saber si producían arte es clave. El mejor,
y quizás el único, ejemplo de expresión creativa por parte de un homínido Homo erectus es esta concha encontrada en Java. La capa en la que se encontró data de hace entre 500.000 y 400.000 años, por lo que no hay duda de que pertenece al período del Homo erectus, no al del Homo sapiens. Como puedes ver, alguien rayó líneas en la concha. ¿Estas simples líneas cuentan como una expresión creativa, como un acto simbólico? ¿O fueron solo un momento descuidado de algún homínido antiguo? En mi opinión, no importa. De cualquier manera, es increíble. Al igual que el lenguaje, creo que nuestra expresión artística es algo que hemos aprendido y evolucionado para hacer. Las semillas de toda la creatividad que vemos a nuestro alrededor hoy en día podrían haber comenzado con un simple acto descuidado, un rayón en una concha. Tal vez ese rayón llamó la atención del homínido que lo hizo, y luego hizo otro, y otro, y otro. En mi opinión personal, estos simples actos podrían haber sido la chispa que conectó un par de neuronas en el cerebro que no estaban conectadas antes, llevando a todas las cosas hermosas que vemos hoy. No está mal, Tore. Hay un nuevo artista en la ciudad. Donde quiera que encontramos al Homo erectus, vemos que vivió durante un tiempo muy largo. Su registro fósil abarca casi 2 millones de años, desde hace unos 2 millones de años en Etiopía hasta hace 117.000 años en Java, Indonesia. Entonces, ¿qué causó su desaparición? No estamos 100% seguros, pero es probable que el cambio climático haya jugado un papel importante. Por ejemplo, en Indonesia, los bosques se estaban convirtiendo rápidamente en selvas tropicales, tal como las conocemos hoy. A medida que las condiciones se volvían más cálidas y húmedas, es posible que el Homo erectus no pudiera adaptarse a estos cambios. El legado del Homo erectus, aunque el Homo erectus desapareció, su legado sigue vivo. A medida que viajaba por el mundo, es posible que dejara atrás poblaciones que, a través del aislamiento, evolucionaron en nuevas especies. Un candidato principal es el Homo floresiensis, encontrado en la isla de Flores, en Indonesia. Los fósiles encontrados hasta ahora datan de entre 700.000 y 70.000 años, lo que, en el esquema de la evolución humana, es muy reciente. Sí, en el contexto de la prehistoria, 70.000 años es como si fuera ayer. Los adultos de esta especie medían solo 1 metro de altura, lo que les ha valido el apodo de hobbits. Los estudios han llegado a diferentes conclusiones sobre su origen. La mayoría sugiere que el Homo floresiensis desciende del Homo erectus y experimentó un fenómeno llamado enanismo insular. Sin embargo, no todos están de acuerdo. Algunos argumentan que podrían descender de una especie aún más antigua y desconocida, debido a ciertos rasgos primitivos que presentan. ¿Podría ser que algún tipo de Australopithecus logró salir de África? ¿Quién sabe? Pero dado que sabemos que el Homo erectus estuvo en esa región durante mucho tiempo, es el ancestro más plausible. Aunque el hecho de que el Homo floresiensis probablemente sufriera enanismo insular sugiere que, si el Homo erectus pudo cruzar el agua, y yo creo que lo hizo, no podía hacerlo de manera habitual. Si hubieran podido viajar libremente, habrían buscado recursos en otros lugares, y la presión hacia el enanismo no habría sido tan pronunciada. Otros posibles descendientes del Homo erectus, otra especie peculiar, el Homo naledi, también ha sido propuesta como un posible descendiente del Homo erectus. Este homínido fue descubierto en 2013 en una cueva profunda en Sudáfrica, donde se recuperaron 15 individuos en una sola cámara. Aunque no estamos seguros de si el Homo erectus es su ancestro directo, es una apuesta sólida, dado el rango temporal y las características modernas que presenta el Homo naledi que no se encuentran en los primeros Homo o Australopithecus. Lo que sí sabemos con bastante certeza es que el Homo erectus dio origen a al menos 3 especies: nosotros, Homo sapiens, los neandertales y los denisovanos. Sin embargo, la identidad del último ancestro común entre estas 3 especies sigue siendo muy debatida. Sabemos que el Homo erectus está en nuestro árbol genealógico, pero ¿descendemos directamente de él? Algunos antropólogos, una minoría, piensan que sí. Una teoría llamada hipótesis multirregional argumenta que, a pesar de las grandes distancias geográficas, el Homo erectus pudo haber evolucionado simultáneamente en Homo sapiens en diferentes partes del mundo gracias a un flujo genético continuo. Sin embargo, esta es una opinión minoritaria en la actualidad. Algunos podrían pensar que, dado que sabemos que los Homo sapiens se cruzaron con neandertales y denisóvanos, la hipótesis multirregional es correcta. Pero la respuesta es sí y no. La investigación genética ha demostrado que la evolución humana ocurrió en múltiples regiones, África, Europa y Asia,
Pero el registro fósil y la evidencia genética sugieren que seguimos siendo predominantemente una especie africana. La mayor parte de nuestra evolución ocurrió allí, aunque no de manera exclusiva. Hubo pequeñas cantidades de mezcla con otros homínidos arcaicos, pero no tanto como para respaldar completamente la hipótesis multirregional. Otros científicos creen que pudo haber existido una especie intermedia. La teoría es que los Homo erectus que se quedaron en África evolucionaron en una especie llamada Homo heidelbergensis hace unos 800.000 años. Luego, el Homo heidelbergensis también migró fuera de África. Los que se quedaron en África evolucionaron en Homo sapiens, mientras que los que llegaron a Europa y Asia se convirtieron en neandertales y denisovanos. Sin embargo, la naturaleza exacta de estas relaciones es confusa, y este debate se conoce cariñosamente como el lío en el medio. Es difícil resolverlo porque hay pocos fósiles de ese período crucial, entre 800.000 y 500.000 años atrás, y cada nuevo descubrimiento complica aún más el panorama. Cada vez que vemos chimpancés o gorilas jugando o interactuando como una familia, no podemos evitar vernos reflejados en ellos. Sus gestos, expresiones y juegos nos resultan demasiado familiares. Ahora, imagina que pudiéramos viajar en el tiempo 1.000.000 de años atrás, a una cueva en Indonesia, y observar a una familia de Homo erectus sentada alrededor de un fuego, cocinando, haciendo herramientas, riendo y tal vez incluso hablando. Sin duda, los reconoceríamos como humanos. Su relación con nosotros, su humanidad inherente, sería obvia. A pesar de todas las diferencias y del enorme lapso de tiempo, serían inconfundiblemente humanos. Podríamos decir que hay un poco de Homo erectus en todos nosotros. Eso ha sido todo por hoy. Si has disfrutado el video, no olvides apoyarlo con un like, suscribirte y activar la campanita para no perderte el contenido nuevo. Gracias por ser parte de esta increíble comunidad. Nos vemos muy pronto en el próximo video.